Buenas tardes a todos. Bueno, la intención es contaros un poquillo el tema de los molinos de Quero, porque es curioso que teniendo los 240 años que hacen ahora, pues tenemos 2 molinos y tenemos 7 hidráulicos que había al principio. Ahora os contaré un poquito el tema, pero había 7 hidráulicos porque nosotros somos parte de una provincia, digámoslo así, que era un priorato. Cuando es la Reconquista, que se llama el Priorato de San Juan, lo sabéis todos, por eso se llama Alcázar de San Juan, por ejemplo, si tenía ese apellido. Pues en esa gran provincia, cuya capital fue Consuegra durante mucho tiempo, resulta que los molinos que daban dinero y los que se encargaban del primero eran los de agua. Entonces no se ha puesto nunca por los de viento hasta muy tarde, cuando ya se ha puesto en el siglo XVIII. Por ejemplo, Alcázar de San Juan, en el tiempo que Quero tenía 2, pues tenía 3 a finales del XVIII, luego tuvo muchos más. Lo creo, por aquí que me corrija Marciano, y si no me parece que llegaron a 19 o algo así. Pero hubo un tiempo en el que Quero y Alcázar pues tenían prácticamente los mismos molinos, porque aquí se lanzaron los 2 a la vez. Y me he dado cuenta de ese desapego y tengo algunas hipótesis, y tengo por ejemplo la primicia de los nombres, que era complicado encontrarlos. Yo desistí cuando me dijo hace un mes Rubén que cómo se llamaban los molinos. Digo, mira, no tienen nombre, y resulta que hace 2 días me encontré en unas frases del Archivo Provincial de Toledo recogidas por mi tío los nombres de los molinos, que eso los diré al final, porque no lo sabe nadie todavía, el alcalde no lo sabe, pero sí que tienen nombre. En 1790 tuvieron nombre justo por un arrendamiento a un hombre de Villacay. La fecha inicial de los molinos es 1778, aunque la construcción 1779, por eso decía los 240 años, y 1780 quedaron cerrados y hechos los 2. Se sabe porque los autos del buen gobierno, que hoy creo que me los acaban de colgar en cada molino, el 9 de febrero recogen los reglamentos que debían figurar en ambos molinos. Está en plural, lo tenemos fácil, solo había 2. Pone molinos harineros del Cigüela, los de viento, los 3 requisitos que tenían que cumplir, que después os los contaré ya en los molinos. Y bueno, pues ahí os lanzo mi primera teoría, que sigo investigando. Ahora sí que estoy picado en algunas cosas, y esta es una, en tratar de ver, bueno, lo que sabemos seguro por historia es que los silos fueron posteriores en cuanto a viviendas. Las viviendas de los silos aparecen en torno al tren, al ferrocarril, en torno a 1860. De hecho está datado, después os daré la fecha exacta, en 1870 y tantos ya se dice que hay silos, y en 1780 y algo, no recuerdo el año exactamente, se habla de 76 silos habitados. Es decir, que en torno a esa fecha sabemos que los silos se utilizan para vivienda. Pero la mayoría de los molinos, bueno, la planta de abajo, ahora cuando hablemos de la estructura, se llama silo o cuadra. Se llama silo porque era donde se servían los sacos de harina ya hechos, ¿no? Pero muchos molinos tenían debajo un silo, además. Entonces, mi teoría es que este silo pudiera ser muy bien silo primero, en primogenia, silo como almacén del molino que tiene justo arriba. Y después, la idea de poder ser habitado viniera de ver estas cuevas debajo de los molinos, de ambos, y empezar a hacer más en el Cerro de los Altos, que es como se llama este cerro o esta sierra, la única que tenemos en el pueblo, porque lo demás está en llano, como sabéis, y posiblemente se desarrollara a partir de ahí, pero que primogeniamente hubieran 2 cuevas al menos como habilitadas como silos de ambos molinos, porque es lo habitual, ¿vale? Bueno, esto sabéis lo que es un silo perfectamente, algunos incluso vivís aún en ellos. Admirablemente, pues tiene una temperatura que ahora hay mucha gente y es un poquito mayor de la deseable, pero bueno, es una vivienda, como insisto, del siglo XIX. Antes nunca hubo silos en Quero, entonces la única posibilidad de que hubiera silos fuera esta, la de almacén de harina de ambos molinos. Desde 1778 muy fácilmente podría haber sido esta la primera causa, y a partir de ahí haberse desarrollado como cuevas vivienda. Y ya vamos a entrar en harina, nunca mejor dicho, vamos a entrar en el tema de la molienda. Pero vais a ver un poco todo lo que son el engranaje de la máquina, que al final el molino no deja de ser sino una máquina. Eso sí, una máquina de aproximadamente 12 metros de alto, con aspas incluidas y un horseir de diámetro, es lo que suelen tener, pero es una máquina. Entonces está hecha para moler grano. Y la molienda, y vais a ver un poco cómo era o cómo es, porque este es uno de los molinos que funcionan, creo aún, no lo sé, tú me lo podrás decir si sigue funcionando, el Mota del Cuervo, y donde se hacen moliendas de vez en cuando. Estamos moliendo.
para que muela, lo que tenemos que hacer es orientar el molino a donde viene el viento, ponerle las lonas, y entonces una vez que está puesta la lona, soltamos el freno y él por sí solo echa a funcionar. La fuerza de las aspas le transmite la fuerza al eje central, el eje central a la rueda catalina a la linterna, y por mediación del barrón conectamos con una piedra que lleva volandera y debajo otra solera. La tolva donde echamos el trigo, aquí tenemos la guitarra, que es por donde va cayendo el trigo, ¿ves? Va cayendo el trigo por ahí, la fuerza centrífuga al caer ahí lo va subiendo y lo va moliendo. La harina que va produciendo, ¿ves? A la harina va produciendo, lleva un hierro, la volandera, que va arrastrando la harina ahí al punto donde baja abajo del todo. Ahí por esa parte baja la harina abajo del todo. Que viene el viento ahora mismo que estamos moviendo, es el ábrego fijo. Que los vientos que más influencia tienen en Castilla-La Mancha es, por ejemplo, el viento que tenemos ahora mismo, ábrego, y el solano, que son los dos vientos más influentes en Castilla-La Mancha. Piedrola, que sabéis que está entre los dos términos, hay gran parte que es de Quero, pues ahí lo que había siempre, o lo que se sabe que había, era una fábrica de piedras de molino, con lo cual, ¿piedras no nos faltaban? Pues sí nos faltaron, una vez. Sí que estaban dañadas y alguien pensó no coger otra piedra, sino rellenarlas de plomo. ¡Ay, qué cabeza! La que se montó. Ahora os lo cuento, ¿no? Que lo sabéis todos, ¿no? Pero bueno, las piedras, como decía Marciano, es una cantera, y ahí en Piedrola pues se han hallado bastantes piedras de molino, ¿vale? Bueno, vamos arriba. Lo que vais a ver son 3 habitaciones con una escalera de caracol. La de abajo es el sino cuadra, la del medio la camareta, y ahí es donde ya he dicho, normalmente estaba el cedazo y poco más, y útiles del molinero, y la de arriba era donde estaba toda la maquinaria que habéis visto en el vídeo. Bueno, aquí se ha puesto hoy un cuadro con el que se daba por inaugurado, se dio por inaugurado oficialmente ambos molinos, los dos, el 9 de febrero de 1780. De forma reglamentaria, en tiempos de Carlos III, se fomentó que los municipios reglamentaran, hicieran sus ordenanzas, que luego han llegado también a nuestros días. Bueno, pues estas ordenanzas, en aquel tiempo este rey ilustrado pues hizo muchas cosas buenas. Una fue, de alguna manera, propiciar que las localidades, los municipios tuvieran su propia legislación, y en Quero se hace una en 1780 y tiene 23 artículos sobre cómo hay que transitar por las calles, cuáles son las formas de higiene, digamos que todas las reglamentaciones, ordenanzas de aquel tiempo. Y hay un capítulo destinado a los molinos harineros, como bien pone ahí. Entonces, ese capítulo obedece, o se está hablando de lo que debe cumplir esos molinos, ¿no? Entonces, hay 3 que serían: uno sobre el formato de lo que sería el guardapolvos, o la camisa, digamos, que se le ponía a las muelas para evitar que se espolvoreara la harina. Era obligado, y si no se cumplía había multa, como todas las ordenanzas, de 2 ducados. 2 ducados viene a ser unos 50 euros de ahora. La primera vez, la segunda ya no sabemos, seguro que sería más que eso, ¿no? Después se habla, en la segunda, de las condiciones higiénicas del molino. Fijaos que se habla, y en la tercera también. En la segunda se dice: todas las ventanas del citado molino han de estar tapadas para evitar el despolvoreo de la harina, lo que se ha dicho antes, teniendo medio celemín arreglado para maquilar, es decir, lo que había que, cómo se cobraba, digamos, cómo se estipulaba, se mercadeaba con el grano a través del molinero. Entonces era con una medida que era el celemín, de todo lo conocéis, el medio celemín, es lo que se decía para maquilar, que ha de tener el molinero
o la persona que esté a su cargo, porque eran varias personas las que ocupaban el sitio, solo hay que ver la estructura que tiene y esto no lo manejaba una persona solamente, ¿vale? En una puerta y a presencia del dueño, es decir, había que maquilar delante del que traía o llevaba el grano o la harina, ¿vale? No se podía hacer para no hacer trampas. E incluso dice, y de la misma, no se permiten juegos de naipes u otros prohibidos, o sea, apuestas, no hay que mercadear en condiciones, ¿no? Y si se hace eso, pues también multa al canto. Y la tercera, esta es muy importante, el tema higiénico para todos los molinos harineros, tanto los de agua como los de viento. Se habla, no ha de permitirse en el molino palomos, gallinas ni ganado de cerda, por cuyo medio se evitaría todo el daño que puedan causar. Antes bien tendrá con mucho aseo limpio los pesebres, corrientes y con ataderos, sin admitir gente de mal vivir, que infunda sospecha, bajo la misma pena y de la propia fijeza de este arancel, o sea, si no habría que pagar. Y además, el arancel o la exposición debe ser obligatoria, donde lo puedan leer sin quitarle, pues a su costa se formará otro. Es decir, que esto debería estar donde está ahora, en la entrada del molino, ¿vale? Para que lo cumpliera el molinero y todos los que allí estaban. Del grano y de la harina. Una caja de madera de 1,3 kilos. En mi casa tengo uno de madera. Viene a ser una cajita así, como de zapatos, un poco más ancha y un poco más corta. Ese es el celemín. Era medio celemín, ¿eh? Lo que había que mandar. O sea, yo lo que tengo en mi casa creo que es un celemín y viene a ser una medida. Bueno, sí, es una medida. Como has dicho, y la harina que cabe viene a ser 1,3 kilos. La harina era aquí, había un canalón, esto había un agujero, y aquí había un canalón y te llegaba la harina aquí directamente. Y aquí se sacaba, o sea, se metía en saco y te la llevabas. Era aproximadamente de 55 kilos. Y luego Víctor, ¿verdad? No me equivoco. Sí, y luego, o Raúl, como quieras. Raúl. Luego el celemín es que era, aparte de la medida, era como, digamos, el sueldo fijo que se quedaba el molinero por moler. Por la parte. Claro. Luego iba aparte, eso sí. Creo que vamos. Pero la medida para hacer todo el mercadeo era el medio celemín. Claro, eso es lo que te está diciendo la Renal. Se llevaba 19 y uno se quedaba el molinero, ni más ni menos. Claro. Y eso era la maquila, ¿no? ¿O cómo Son era? La maquila es la forma de mercadear, el mercadeo, la forma de el trato, digamos, ¿no? En 1790 se arrienda, que tengo aquí el nombre, como os he dicho antes, los molinos harineros del Cigüela a un villagañero, Pedro José Parro y Moñino, a favor del prior, y serían los hidalgos, que es en el que estamos, que era el más importante, 15 fanegas de candeal y 15 de pan, es lo que se le hizo de arrendar, o sea, el arriendo le costó eso a este villagañero. El otro, que ahora diré cómo se llama, 12, y el herrero 6, o sea, con eso se ve un poco la producción de cada molino. Este era el más importante, el otro era bastante similar, pero algo menos, como veis, porque este se le arrendó por 15 y al otro por 12, y el del herrero era de agua, era más antiguo, rendía menos, pero bueno, más o menos la mitad que aquel era el rendimiento, porque seguro que lo pusieron en esa proporción y no por otra cosa, ¿vale? Entonces por eso se sabe el nombre, justo por esto. ¿Por qué? Porque ya sabéis cómo se llamaban los hemos dicho, que están reconocidos en las relaciones de Felipe II, y resulta que aquí aparecen 3 nombres. Y hay uno que coincide que es el herrero, los otros 2 no. Pues ya tenéis los nombres de estos 2 molinos. Y no, el herrero es el hidráulico. Este se llama los hidráulicos. No, el otro ahora después os lo cuento. No lo he dicho. Estamos en el segundo molino, a partir de ahora le vamos a llamar por su nombre. Se refiere a la muerte de un vecino, porque se ennucó en la escalera de caracol. Y además, mejor decirlo en porque la escalera les ha quedado un poquito justa. Si subís, que creo que no, me han dicho que no sé si lo vais a ver abajo, no os aconsejo, pero se ha quedado un poquito justa lo que es la escalera. Bueno, pues seguramente que en origen era así también, y muy probablemente fuera en donde se desnucó. Este molino siempre ha sido un poquito el de los mitos del pueblo, porque aquí también me contaba un paisano, no recuerdo el nombre, cuando hice la ruta del norte, que se contaba que después de guerra una mula salió ahorcada de aquí. Yo no sé si alguno lo conoce ese tema o no, pero a mí me lo estuvo diciendo, es una persona muy mayor. Un hombre de aquí de Quero, ya mayor, que tendrá por ahí 80 y muchos años, me contó no hace mucho tiempo que su abuelo le contaba que en uno de los 2 molinos, no sé en cuál, vino a traer trigo para moler. Pero al molino, si os habéis dado cuenta,
que las aspas están más altas, aquel están más bajas, aquel era, en el origen eran así de largas, pero eran un peligro. Y me tiene contado que su abuelo le contaba que vino a traer trigo y el aspa estaba dando vueltas y cogió el borriquete, lo cogió con el ramal y lo subió para arriba. Y además ya el nombre le viene que ni pintado, porque es que resulta que este sí que tiene un nombre algo más extraño. El otro, los hidalgos, bien, pero este, ¿dónde me quedé? En el nombre. Ah, ¿ves cómo me lo ibais a recordar todo? ¿Cómo me lo ibais a recordar todo? Bueno, pues es curioso con el nombre. Bueno, el nombre está sacado del mismo sitio que el otro. Y el nombre es La Guerrera. La Guerrera es un nombre más extraño, digámoslo así. Yo tengo otra teoría. En lo que me ha dado tiempo en 2 días, este molino se nombra como La Guerrera en 1790. Y el proceso de 1787 que he contado alguna vez en la ruta al norte de los molinos, sabéis que hubo una lucha por privilegios aquí de mujeres porque se quería enterrar a alguien en la iglesia cuando ya no se permitía. Y las mujeres consiguieron, bueno, casi atacaron literalmente al cura del pueblo y rompieron la lápida y la tiraron. Entonces, quizá en honor a que alguna de esas mujeres fuera la molinera o similar, porque está muy cerca en tiempo, se pueda llamar La Guerrera, porque si no, no entiendo muy bien por qué. No haya pasado la guerra de la independencia, o sea, guerreras de... no creo que sean, yo creo que se menciona a una mujer, y la mujer es de Quero, y aquí llega la historia del molino, la que habéis visto antes, 1899, es lo que... ahí hay otro pequeño salto, y el 10 de enero, a las 4 de la mañana, Marcelo Bielsa, con 25 años, mata a su mujer, Sandalia Magro, de 18 años, por celos. Y diréis, ¿qué demonios tiene que ver esto con los molinos? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque este hombre luego se mata y aparece ahogado, bueno, se tiró ahí, se tiró al Pozo de Uz. Bueno, el muerto, el señor Marcelo Bielsa, se está 9 días en el pozo, hasta que lo encuentran y lo sacan. Desinfectan el pozo, pues todo lo que os podéis imaginar, ¿no? Porque era el pozo de Ver. Y en febrero empieza a aparecer gente muerta. Entonces, ¿qué es lo primero que cree el médico? El médico piensa que es por el agua, intoxicación por el agua, porque este hombre ha estado 9 días allí y pues a saber lo que tendría y no lo estamos bebiendo. Se vuelven locos, bueno, pero hay un muerto cada poco y parece que la cosa no tiene remedio, pero tampoco es muy agravada, pero sí que aparece gente con intoxicación. Bueno, allá por abril, mayo, junio, empieza a morir más gente y empieza a intoxicarse más gente. Entonces descubren que es el plomo, que es una fiebre saturnina, es decir, por un problema de intoxicación de plomo. Pero no se sabe de dónde viene, porque hubo aquí... Tengo citados, me parece recordar, 6 médicos que vinieron de todo el país a Quero, porque no había manera de encontrar de dónde demonios venía esa intoxicación. Hasta, bueno, estos vienen en octubre, la verdad es que fueron bastante rápidos. Estos vienen a mitad de octubre y a finales de octubre está visto dónde está el tema. El tema está en 3 muelas de molino, la de los hidalgos, la de la Guerrera y la del herrero. En las 3, alguien, pues el que estaba de turno arreglando las muelas, por el desgaste que se ha dicho antes, se puso a rellenarlas con plomo. El plomo se machacaba con el grano, entraba en la harina y de la harina iba al pan y del pan iba a las personas. Casi 300 intoxicados, 15 muertos, en Villafranca me parece recordar que 5, porque se vendía harina allí. Fijaos, había mucho trabajo aquí de molino, como he dicho, que daba para vender harina a Villafranca. En Villafranca fueron 31 intoxicados y 5 muertos por culpa de las muelas de Quero, de los 3 molinos que he dicho antes. Bien, y por eso es conocidísimo el episodio de los molinos. O sea, el único episodio que tenemos de ellos es un episodio malo, como decimos, ¿no? En 1916 llega la electricidad a Quero con el alumbrado. No solo por tema de que el pueblo lo pidiera, sino porque había una fábrica que empieza en ese año. Es una fábrica de luz, con luz, una fábrica de harinas, una harinera, ¿de acuerdo? Entonces, esa fábrica va muy bien y da trabajo a mucha gente. Y en 1923 llega el primer teléfono al pueblo, no solo por el tema de
que he dicho de que la villa, el alcalde, el ayuntamiento precise un teléfono, sino el primer teléfono que hay está en la fábrica de harinas de Quero, que está en la calle de las Pueblas, o sea, justo esta que baja aquí, estaba aquí al lado. Entonces, ¿cuál era el...? Y dio trabajo a mucha gente, tenía luz, molinos de luz. ¿Cuál es mi hipótesis? Pues que en torno a los años 20 estos molinos dejaron de funcionar, primeros de los años 20. Yo creo que en 1925 ya no quedarían moliendo ninguno, ni el herrero, por supuesto que sería el primero que cerró seguramente, ni ninguno de estos dos. Entonces, en torno a esas fechas es cuando los molinos se apagan en el pueblo y a partir de ahí empieza la destrucción. Si luego ponéis la guerra, desaparecen maquinarias, muelas y el molino. Poco a poco los dos, la parte de arriba es mucho más débil, es de madera, hasta que en el año 2006 se recupera aquel, el 23 de julio se inaugura y se rehabilita, se declara bien de interés cultural porque está hecho, como veis, con su palo de gobierno, etcétera, todo en madera, como era el molino, le falta la maquinaria, pero pues es un BIC, lo que se llama un BIC, un bien de interés cultural, y en este año, ya les paso un poquillo si quieren comentar algo, estaría bien, en este año pues se recupera vía Diputación el molino y después se corona con capota y aspas el metal. La idea extraordinaria y bueno, encima se mueve. Bueno, y eso es todo, amigos, como decía. Espero que os guste, que os haya gustado y ahí tenéis un poco de la historia de los molinos, de nuestros molinos, ¿no? La Guerrera, os acordaréis ya, ¿no? La Guerrera y los Hidalgos, nombres curiosos.